Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar transmitiendo en este programa de La Voz El Salvador. Yo estoy transmitiendo acá desde México, San Luis Potosí. Mi nombre es Ana Paula Leos de Torres y tengo ya 9 años de pertenecer a esta organización a la cual hoy estoy representando. Y bueno, el día de hoy voy a compartir mi testimonio de vida, todos esos cambios que yo he obtenido a partir de que llegué hace 9 años a esta organización. Antes quiero decirle que tengo 37 años de edad. Yo soy casada, tengo 3 hijos, un adolescente de 15 años y 2 pequeños, una niña de 7 y otro pequeño de 6 años. Es mi familia junto con mi esposo. Soy dentista, es a lo que me dedico. Y bueno, pues mi vida ha sido realmente transformada. 180 grados ha sido esa transformación desde que yo llegué aquí a FINEC. Quiero comenzar diciéndole que yo soy originaria de una ciudad pequeña del norte de México que está a 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Allá actualmente viven mis padres. Yo soy la segunda de 3 hijos y soy la única mujer. Entonces, como crecí siendo la única mujer, pues sí crecí muy consentida, muy mimada, muy cuidada por mi mamá y por mi papá, con mucho amor, de verdad yo crecí. Pero hubo algo que realmente impactó mi vida desde muy chica, que fue la mala relación que llevaban mis papás, que aunque ellos me amaron mucho, el hecho de crecer en medio de sus problemas, de sus discusiones, de sus faltas de respeto, falta de comunicación, a mí me afectó mucho desde muy chica. Yo crecí en medio de esos problemas viendo a mis papás pelear y eso causó en mí pues mucha tristeza, mucho dolor, que siguió hasta que yo era una adolescente. Todo ese tristeza de niña ya siendo una adolescente se convirtió en mucho enojo, en ira. Yo era una adolescente rebelde, enojada. No me gustaban las muestras de afecto, no me gustaba que me abrazaran, no me gustaba que la gente me tocara. Era la manera en la que yo pues alejaba, ¿no?, a los demás, por ese enojo que yo seguía viviendo en mi casa.
crecí y en mi juventud, pues al contrario de mis amigas, que ellas planeaban a qué edad se iban a casar, cuántos hijos iban a tener, para mí realmente eso no tenía importancia. Yo no creía en el matrimonio, puesto que el ejemplo de matrimonio era el matrimonio de mis padres, que no tenían una buena relación. Y pues eso me hizo crecer con mis metas y mis objetivos muy claros, ¿no? Yo no me quería casar, yo iba a ser una mujer independiente. Para mí un esposo era simplemente un hombre que te daba la provisión económica, y si yo me preparaba y si yo estudiaba, entonces yo no iba a necesitar de tener a un hombre a mi lado. Esa era mi manera de pensar. Crecí también con mucho coraje, mucho resentimiento hacia mi mamá, puesto que yo la culpaba a ella de todos los problemas que había, ¿no? Sentía que era una mujer muy cobarde, que no tenía el valor de dejar a mi papá y empezar sola con sus hijos y a llevarnos lejos de todos sus problemas. Y ese pensamiento causó en mí mucho odio y mucho resentimiento hacia ella. La juzgué muy duro muchas veces y pues me fui a estudiar, terminando la preparatoria, me fui a estudiar la universidad, a la Facultad de Odontología. Y cuando yo salí de mi casa, yo me sacudí los pies y ya no volví a mirar atrás. Los problemas que tenían mis papás dejaron de interesarme. Yo puse la distancia entre nosotros, los visitaba muy poco, les llamaba muy poco. Teníamos casi nula relación, sobre todo con mi madre. En ocasiones que yo iba de visita, yo no podía estar más de 3 días en casa porque salíamos peleando, insultándonos, lastimándonos. Y esa era la vida que yo llevaba cuando estaba en la universidad. Yo me enfoqué, sí, mucho en mis estudios, estudié mucho porque sabía que eso era lo que al final me iba a dar ese éxito que yo estaba buscando, esa independencia que yo buscaba para ser esa mujer exitosa e independiente que yo quería ser. Sin embargo, también como vivía sola, cuando estaba en la universidad, también empecé a vivir un estilo de vida de excesos. Iba a muchas fiestas, pues a lugares a bailar, y en esos lugares pues había alcohol, había drogas, había todo ese tipo de vicios, y yo pues fácilmente me dejé envolver por todas esas situaciones, y era el estilo de vida que yo llevaba, ¿no? O sea, en las mañanas cuando iba a estudiar era una persona, pero después yo me transformaba en una persona irresponsable. Y pues pasaron como 2 años de mis estudios cuando conozco al que hoy es mi esposo. Los dos llevábamos un estilo de vida similar y pues nos conocimos en una fiesta. Y pues aunque yo no creía en el amor ni en las relaciones estables, porque para mí nada de eso tenía importancia, nunca pensé en tener una relación con él formal, seria. Sin embargo, él siguió insistiendo, porque él, pues a diferencia de mí, aunque teníamos un estilo similar de vida, él sí creció en una familia, pues con sus padres amorosos, él creía en el matrimonio, todo. Entonces para él era importante. Y yo accedí, tuvimos una relación, la verdad, yo me enamoré mucho de él. Y al menos del año de noviazgo, yo de pronto me doy cuenta que estoy embarazada. Y eso fue, la verdad, en ese momento lo peor que me pudo pasar. Así lo vi yo. Yo estaba en el 3er año de mi carrera. No era el momento en el que yo quería estar viviendo esa situación. Y lo primero que pensé fue en terminar ese embarazo y someterme a un aborto. Por el poco tiempo que yo tenía, simplemente me tomaba una pastilla y se acababa el problema. Pero la verdad es que no pude. Todos esos valores y principios con los que yo fui criada, porque
fui criada con valores y principios que en un momento me alejé de ellos. Diferente, pero yo los tenía arraigados dentro de mí. No pude tomarme esa pastilla, no, y decidí que iba a serme responsable de mis acciones, ¿no? Y que pues iba a salir adelante, no importaba cómo. Se lo dije, en ese tiempo era mi novio, y él pues me ofreció estabilidad, me ofreció una familia, me ofreció cuidarme, atendernos a mí y a mi hijo, y nos casamos. Me fui a vivir, interrumpí mis estudios para pues empezar una familia con él, con la idea de seguirlos más adelante. Y empezamos a vivir un matrimonio. La verdad que al principio pues teníamos muy poco porque mi esposo estudiaba y trabajaba también, éramos muy chicos, yo tenía 21 años, él tenía 24. Pero él, la verdad, me cuidaba mucho. Pues salíamos a todos lados, andábamos juntos, éramos muy felices al principio, pero todo cambió cuando nace mi hijo, porque, pues bueno, la vida te cambia cuando tienes un bebé, un hijo, pues ahora todo gira alrededor de ese pequeño ser que depende totalmente de ti, pero pues yo era una mujer que era inmadura. Y realmente todo cambió, ¿verdad? Mi esposo, pues él siguió con su vida de soltero, yo ya no podía andar con él porque yo tenía que estar en casa cuidando a mi hijo, y eso realmente me llenó de mucha soledad, que con el tiempo después empecé a llenar mi corazón de mucha frustración, de mucha amargura, porque me sentía muy sola, me sentía abandonada por mi esposo. Y pues todo eso me hizo arrepentirme de todas las decisiones que yo había tomado, para que me casé, para que tuve a mi hijo, todo sería diferente, todo sería mejor si no lo hubiera hecho. Y eso pues llenó mi mente, mi corazón de amargura. Empezamos a tener muchos problemas, mi esposo y yo, discutíamos todo el tiempo, no podíamos tener una relación, una conversación sin discutir, sin pelear. Y realmente eso empezó a afectarnos muchísimo, empezó a hacer que nos alejáramos mucho uno del otro. De cierta manera, él, para que ya no hubiera problemas, pues trataba de darme por mi lado para que yo no me enojara, y empecé yo a tomar muchas decisiones en mi familia, decisiones que tal vez no me correspondían solo a mí. Y empecé a ser una mujer soberbia, porque egoísta, porque solo pensaba en mí. Terminé mis estudios, empecé una especialidad, puse mi consultorio, y eso pues todavía elevó más mi ego, ¿verdad? Tenía un coche, tenía una casa, pero nada de eso era suficiente para mí. Toda mi frustración, yo empecé a descargarla en mi hijo, empecé a maltratarlo mucho, psicológica, físicamente, porque yo no era feliz, porque por más que yo tuviera cosas, por más que yo lograra todos mis objetivos, había un vacío muy grande en mi corazón, una lejanía tremenda con mi esposo, que aparentemente estábamos bien ante la sociedad, eso aparentábamos ante la familia, pero realmente él y yo teníamos muchos problemas, y estábamos alejados. Él hacía su vida, yo hacía la mía, y cuando nos veíamos no nos podíamos poner de acuerdo, terminábamos peleándonos. Era una violencia constante que vivíamos, a la que sometíamos a nuestro hijo. Y de pronto, cuando él entra al jardín de niños, a nosotros nos mandan a llamar y nos dicen que nuestro hijo pues es un niño agresivo, que es hiperactivo, que no puede estar sentado. Y pues era lógico, ¿no? Era mi hijo reflejando todo lo que sucedía en casa, todo esa manera de vivir que llevábamos, él la estaba reflejando, y ya salía de casa, ¿no? Ya estaba en la escuela. Y eso fue en ese momento donde yo me di cuenta que algo no estaba bien, que algo estábamos haciendo mal. Y llegamos a esta organización en ese momento. A mí me invita mi suegro. Yo siempre lo he respetado muchísimo a mi suegro, es por eso que yo no pude decirle que no a su invitación. Me invitó a un evento de damas donde había muchísimas damas
de todo México, de otros países también. Y fue, la verdad, una reunión hermosa desde que yo llegué y vi a todas esas mujeres con unas sonrisas tan bonitas, con unas miradas llenas de luz, de paz, que yo sabía que yo no me veía de esa manera y yo quería lo que ellas tenían, sin saber qué era, yo deseaba verme como ellas se veían. Fue un evento hermoso donde escuché muchos testimonios y cada testimonio era como un pedacito de mi vida. Era como si cada mujer iba dejando una huella en mi corazón, una semilla en mi corazón. Y yo supe que era el lugar correcto. Yo supe que ahí iba a encontrar esas herramientas o lo que yo necesitaba para sacar adelante a mi familia y para restaurar mi matrimonio, porque realmente estábamos muy mal, mi esposo y yo. Y quiero decirle que en ese día, en esa primera reunión que yo fui, a mí me hablaron de un hombre hermoso, maravilloso, que fue el que transformó mi corazón y el que transformó el corazón de cada mujer que yo escuché hablar y el de todas las personas que pertenecemos a esta organización, que es Jesucristo. Él, aunque yo ya lo conocía, desde chica había escuchado de él, pero nunca le había hecho parte de mí, nunca le había aceptado, nunca le había recibido, nunca le había pedido que transformara mi corazón, mi vida. Y ese día yo lo hice. Yo le pedí perdón a Dios. Yo crecí creyendo que Dios era un Dios castigador, que si tú hacías cosas malas, Él pues te rechazaba. Pero esa noche, ese día yo aprendí que Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Le abrí mi corazón, le pedí perdón, me perdoné a mí misma de todas las situaciones en las que yo misma me había sometido, por las cuales yo me sentía tan desdichada. Y yo salí diferente. Yo salí, fueron 2 días de esa primera reunión que yo fui, y yo salí con mucha paz, con esperanza, con fe. No sabía cómo, pero sabía que mi vida iba a estar bien. Y yo llegué a casa y de verdad que en mi vida, mi corazón, mi ser, mi carácter, poco a poco empezó a transformarse. Seguí asistiendo a las reuniones, nos reunimos, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, nos reunimos en lugares públicos, en hoteles, en restaurantes, cafeterías. Yo seguí asistiendo cada semana a las reuniones, después empecé a ir a las reuniones de capacitación, a los ALs, seminarios, convenciones, y empecé a poner en práctica cada herramienta, cada recomendación que me daban. Empecé a ir a mi denominación, empecé a leer la Biblia, a conocer más de ese Dios de amor al que me habían presentado, y mi vida se empezó a transformar. Pues quiero decirle que lo primero que se transformó pues, fue mi corazón. Yo le pedí a Dios que me diera un corazón nuevo porque sabía que yo tenía mi corazón lleno de odio y resentimiento hacia mi madre. Yo sabía, yo lo descubrí y yo no quería sentirme así. Yo quería pues darle ese honor a eso que me pedía Dios, de honrar a mi padre y a mi madre, y yo no lo hacía. Y fue lo primero que empecé a hacer, a pedirle a Dios que me diera un corazón nuevo para mi madre, libre de resentimiento, libre de todo juicio que yo había hecho. Y así sucedió. Dios me dio un corazón nuevo. Hoy quiero decirle que yo le pedí perdón a mi mamá por tantas veces que yo la herí, la lastimé con mis palabras, con mi rechazo, con mi manera de ser hacia ella. Le pedí perdón a 6 meses de estar en la organización o menos. Y de ahí se empezó a transformar mi corazón, se empezó a transformar mi vida, mi relación con mi madre. Hoy quiero decirle que lejos de juzgarla, yo la admiro. Dios me la mostró así como ella es, como la mejor mamá. Jamás me levantó una mano, que jamás me lastimó, que solo me cuidó. Y es mi ejemplo, mi madre es mi ejemplo. Hoy así lo veo después de haberla juzgado tan duramente. Hoy yo la veo como ese ejemplo
de ser hermoso, de ser maravilloso. Es un pilar muy fuerte en mi familia. Hoy le doy gracias a mi mamá por haberse quedado luchando por su familia, por no haberse dado por vencida. Y yo la admiro muchísimo. Mi madre es un ser muy especial. No la veo todos los días. Mi madre vive lejos de donde yo vivo, pero sí hablamos y ella está bien, ella y yo estamos muy bien, igual con mi papá, con mis hermanos. Mi relación con mi esposo también fue algo que se transformó. Yo quiero decirle que pues yo cometí el error de tratar de llenar ese vacío que había en mi matrimonio, involucrándome con otra persona, cometí adulterio, de lo cual pues me siento muy avergonzada, ¿verdad? No se lo digo con orgullo, se lo digo con vergüenza, pero pues es algo que yo hice, que yo hoy me siento libre. Le pedí perdón a mi esposo después de una capacitación que fui a un SAEL. Yo recibí en mi corazón que tenía que hacerlo, que tenía que sincerarme con mi esposo si yo quería ser realmente libre y poder disfrutar de un matrimonio transformado, realmente transparente, sin mentiras. Yo después de ese evento llegué a casa y le confesé a mi esposo lo que yo había hecho. Y yo puedo decirle que Dios estuvo esa noche ahí. Fue una noche de verdad muy especial. Eso que yo pensé que jamás le iba a decir, porque creí que al momento de yo decirlo iba a terminar con mi matrimonio, esa verdad fue la que nos unió, la que salvó mi matrimonio. Hoy quiero decirle que mi esposo y yo esa noche hablamos de muchas cosas que teníamos guardadas ambos en nuestro corazón. Tal vez las hablamos sin reclamos, las hablamos con nuestro corazón en la mano ambos. Y quiero decirle que eso fue una noche muy especial. Mi esposo y yo tenemos un matrimonio transparente donde no hay mentiras, no tenemos contraseñas, él se sabe, es más, tenemos la misma contraseña en los teléfonos, en las computadoras, porque realmente no hay nada que esconder. Él y yo estamos limpios, transparentes. Yo no le puedo ocultar nada a mi esposo de verdad, ni él a mí. Conozco las claves de sus cuentas, de sus tarjetas, de las mías. Realmente es una relación, no es perfecta, porque sí, no somos perfectos, porque tenemos todavía de repente situaciones, pero pues ya no graves, son situaciones porque, bueno, hoy me levanté enojada, hoy ando hormonal, no sé, pero pues siempre basamos nuestro matrimonio, nuestra relación en el amor, en el respeto y sobre todo en el perdón. Si lo lastimo, si le digo algo que no quise decir y lo lastimé, yo sé pedir perdón al igual que él. Y eso nos ha llevado realmente al éxito en nuestra relación. Mi esposo pertenece, al igual que yo, tenemos el mismo tiempo. Yo llegué poquitito antes que él a FINEC, como 3 meses, y 3 meses bastaron para que con mis actitudes y mis pequeñitos cambios, porque realmente a lo mejor no eran cosas sobrenaturales o extraordinarias en las que yo empecé a cambiar, pero él lo notó. 3 meses bastaron para que él se acercara y se quedara. Hoy él y yo compartimos juntos nuestro testimonio. Aquí en México nosotros somos responsables de todos los seminarios que hacemos para matrimonios y realmente compartimos ese testimonio basado en el perdón, porque eso fue lo que salvó mi matrimonio, un perdón real, genuino, sin reclamos. Mi esposo jamás me reclamó, jamás me cuestionó, me perdonó así sin más. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Nosotros tenemos hoy una relación hermosa con nuestros hijos. Después de mi hijo, el mayor, que tiene 15 años, 7 años después llegó mi princesa María Esther. 1 año tratando de embarazarme, no podía embarazarme, aunque los médicos me decían que yo era sana, que no tenía ningún problema, no, aún así no lograba embarazarme. Y pidiéndole a Dios, Él me mandó a mi niña, a esa princesa que yo siempre le pedí, y al poco tiempo quedo embarazada de nuevo y nace mi hijo Mateo.
porque realmente cuando Dios da así en abundancia. Y yo le puedo decir que tengo una familia hermosa, que somos sanos. Mi hijo que tanto había sido afectado por esa mala relación, por esas malas decisiones, ese rechazo que tuvo desde que estaba en el vientre de su madre, fue rechazado, y por eso pues todas las consecuencias de su vida. Batalló mucho, sí, fue diagnosticado con déficit de atención, estuvo con tratamiento psicológico, neurológico, pero mi esposo y yo hicimos un equipo, juntos pudimos sacarlo adelante. Hoy es un adolescente sano, es un adolescente que fue dado de alta, ya no toma medicamentos, ya no asiste a terapia. Él asiste con los jóvenes de la fraternidad, y hoy sé que las decisiones que él pueda tomar a esta edad de sus 15 años van a ser muy diferentes que las decisiones que tomamos su padre y yo, porque él hoy vive una vida diferente. Él es una persona honesta, él es un muy buen estudiante, es deportista. Mis hijos pequeños, pues bueno, ellos crecieron en un ambiente sano, gozamos de esa prosperidad también en nuestros trabajos. Yo llegué sin trabajo, tenía mi consultorio, pero no tenía trabajo. Hoy tengo trabajo, tengo mi propia unidad, mi propio clínica, no pago renta, es mío. Doy trabajo, empleo a otras personas. Mi esposo tiene su propia empresa desde hace ya, siempre ha tenido muy buen trabajo, pero en el área de las finanzas realmente no éramos muy buenos administradores de lo que Dios nos daba. Hoy sabemos los principios básicos de la prosperidad financiera, también los aplicamos, somos agradecidos, y mi esposo tiene su propia empresa que es muy próspera. Y bueno, pues eso es parte de mi testimonio, de esos cambios que yo he obtenido desde que llegamos como familia a esta organización. Y yo quiero decirle que si mi vida hoy es diferente, que si mi vida hoy es buena, a pesar de todas las situaciones que yo viví, la suya también puede ser. No sé por qué situación o circunstancia usted esté pasando, pero hoy puede tener usted la oportunidad de tener una vida diferente, así como la obtuve yo, solo con una decisión. Y yo le quiero dar a ustedes esa oportunidad de tomar esa decisión, de tener una vida diferente. Y quisiera pedirle a todas las personas que están viendo esta transmisión, ya sea de primera vez o no, que repitan estas palabras conmigo, porque son esa semilla que si usted la planta, de verdad, en el fondo de su corazón va a dar fruto. Y dice así: hoy yo reconozco que he fallado y pido perdón, me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados, y recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Le entrego a Dios mi vida, mis necesidades, mis problemas, todo lo que tengo y todo lo que soy. Amén. Y bueno, pues ese es parte de mi testimonio. Le agradezco mucho haberme escuchado, que haya seguido hasta este momento la transmisión. Y bueno, me gustaría desde el fondo de mi corazón, no sé cuál sea su necesidad, pero yo quisiera pedir por cada uno de ustedes, no importa en el momento en que hoy esté viendo ese programa, si es ahorita en vivo la transmisión o si es mañana, no importa cuándo lo esté escuchando. Yo sé que esta oración que yo voy a hacer va a trascender el tiempo, porque no seré yo, será Dios actuando a través de estas palabras que yo voy a decir. Ponga todas sus angustias, sus problemas, no sé si tenga alguna situación en sus finanzas, si esté pasando por alguna enfermedad, por algún problema familiar o en su matrimonio, pero vamos a pedirle a Dios por ello.
Hoy, Señor, en esta tarde yo quiero dar las gracias porque sé que fuiste tú el que hablaste a través de mí, porque todo lo que hiciste en mí es porque así tú lo quisiste, Señor, porque sé y tengo fe, Señor, y sé, porque lo he visto, porque lo he vivido, Señor, que tú puedes hacer cosas aún mayores, Señor. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, toda necesidad, toda angustia, Señor, toda falta de paz, todo problema económico, Señor, toda enfermedad, toda situación familiar, problemas matrimoniales, Señor, en el hueco de tus manos, Señor. Y quiero pedirle al Espíritu Santo en este momento que descienda en el corazón, en el hogar de cada persona que está hoy viendo este testimonio, Señor, viendo esta transmisión, y que tú estés presente, Señor, y que les dé, Señor, esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad, Señor, de que en su tiempo y en su forma tú vas a actuar, Señor. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que derrames tu amor sobre cada persona, que derrames tu amor sobre cada problema, Señor. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús, Señor, familias sanas. Hoy declaro en el nombre de Jesús finanzas sanas, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que somos libres de toda enfermedad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo hoy ya en cada hogar, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta transmisión, por haber estado en este programa. Gracias por su tiempo, por escucharme. Y les agradezco muchísimo. Y pues bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.